Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, una noche, una confesión y un "no te vayas", que lo cambió todo. La noche en que todo cambió. Así lo describe Mert Ramazan Demir en una reciente entrevista que ha dejado a todos los seguidores del mundo del espectáculo completamente sorprendidos. En medio de rumores y especulaciones sobre su relación con la actriz Afra Saraoglu, finalmente se ha roto el silencio. Una noche especial, una frase inesperada y una conexión que, según Mert, nunca podrá olvidar. Todo ocurrió en un evento privado al que ambos fueron invitados por un amigo en común. Según las palabras de Mert, no había planes previos, ni guión oculto, fuimos por cortesía. No imaginaba que esa noche se grabaría en mi memoria para siempre, comentó visiblemente emocionado. Lo que parecía ser una simple reunión social se transformó en una velada cargada de emociones. Mert relata que, al momento de despedirse, Afra se le acercó con una mirada seria pero dulce, y con voz temblorosa le dijo, "No te vayas todavía". Fue tan inesperado. Ella me miró directamente a los ojos, y lo dijo con una sinceridad que me desarmó, declaró Mert. Según él, ese momento fue tan íntimo que el resto de la noche pasó en un segundo plano. Después de esas palabras, nos sentamos en un rincón del jardín, alejados del ruido. No hablamos mucho, no hacía falta, añadió. La relación entre ambos actores ha sido centro de atención desde que compartieron pantalla en una exitosa serie de televisión. Sin embargo, siempre mantuvieron una postura discreta. Ahora, con esta revelación, todo parece indicar que entre ellos existía algo más profundo de lo que dejaban ver. Afra siempre ha sido una mujer muy reservada, pero esa noche, cuando me dijo, "Quédate", sentí que me estaba dejando ver una parte de ella que casi nadie conoce, expresó Mert con tono nostálgico. Los seguidores de ambos artistas comenzaron inmediatamente a especular sobre si aquella noche marcó el inicio de una historia de amor que, hasta ahora, permanecía oculta. Las redes sociales explotaron con mensajes como, "Por fin sabemos lo que realmente pasó entre ellos", o ese, "No te vayas", vale más que 1000 declaraciones. Lo más impactante del relato de Mert fue cuando confesó que no pudo dormir esa noche. Me quedé dando vueltas en la cama, repitiendo sus palabras una y otra vez. No podía creerlo. Algo cambió dentro de mí. A la mañana siguiente, Mert cuenta que se levantó temprano, aún con la voz de Afra resonando en su mente. Fui a caminar sin rumbo, necesitaba pensar. Nunca una frase tan breve me había dejado tan descolocado, admitió. Durante ese paseo matutino, dice haber revisado mentalmente cada momento compartido con Afra durante los meses anteriores, intentando hallar señales que antes no había percibido. Tal vez siempre estuvo ahí, pero yo no quería verlo, o quizás tenía miedo de sentir algo tan real en medio de un entorno tan ficticio como es el mundo del espectáculo, reflexionó. Lo cierto es que esa noche cambió su percepción de todo. No se trataba solo de una compañera de trabajo, ni de una amistad forjada en los pasillos del rodaje. Había algo más, algo que cobró vida con apenas 3 palabras, "No te vayas". En los días siguientes, ambos continuaron con sus compromisos profesionales, pero ya nada era igual. Nos veíamos en eventos, en entrevistas, y aunque manteníamos la compostura, nuestras miradas hablaban por nosotros. Había una complicidad nueva, una energía que no se podía ocultar, explicó Mert. Afra, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas sobre ese momento, pero quienes la rodean aseguran haber notado un cambio sutil en su actitud, más reservada, pero también más introspectiva. Los rumores sobre una posible relación se intensificaron cuando ambos fueron vistos compartiendo una cena en un restaurante de Estambul, sin guardaespaldas, sin asistentes, solo ellos dos. Un testigo del lugar asegura que se los veía absortos en su conversación, sonriendo, como si el resto del mundo no existiera. Ella le tocaba la mano de vez en cuando, y él la miraba como si estuviera viendo algo sagrado, comentó una camarera.
El impacto de esta historia no se limita solo a los fanáticos. Compañeros de reparto, directores y productores han empezado a notar una química aún más fuerte en escena. Cuando están juntos frente a la cámara, es como si el mundo se detuviera. La intensidad de sus miradas, los silencios compartidos, ahora todo tiene un nuevo sentido, expresó un productor que trabajó con ellos recientemente. Pero la historia no se detiene ahí. Según fuentes cercanas a ambos, tras aquella noche mágica, Mert comenzó a escribir un diario personal, donde registra cada pensamiento, cada emoción relacionada con Afra. Es como una forma de no dejar que el recuerdo se disuelva con el tiempo. Quiero que cada palabra, cada gesto de esa noche, viva en mis páginas, reveló. Uno de los pasajes más conmovedores de ese diario, al que tuvo acceso confidencial una revista del corazón, reza. Cuando ella me dijo que no me fuera, entendí que a veces no hace falta una declaración de amor. Basta un susurro sincero para derribar todas las murallas. Los seguidores más devotos ya han empezado a recopilar todos estos detalles, creando teorías, cronologías y hasta canciones inspiradas en esta posible historia de amor. Incluso algunos artistas visuales han ilustrado el momento con pinturas digitales que se han viralizado rápidamente. A pesar del revuelo, tanto Mert como Afra han mantenido un silencio prudente. No han confirmado ni desmentido nada. Para muchos, ese mutismo es la confirmación más fuerte. Cuando algo es real, no necesita etiquetas ni explicaciones, opinó un fan en redes. Y mientras el público continúa soñando con una relación confirmada, ellos siguen encontrándose en eventos, en rodajes, en cenas discretas. Pero algo ha cambiado. El lenguaje corporal, los gestos, la cercanía. Todo indica que lo que comenzó como una frase espontánea se ha convertido en el prólogo de una historia aún no contada. Algunos medios ya especulan con la posibilidad de que ambos estén considerando protagonizar una nueva serie juntos, esta vez con un guión que refleje, de algún modo, su experiencia personal. Hay ideas sobre una historia romántica basada en momentos reales, y quién mejor que ellos para interpretarla, comentó un guionista cercano al entorno de Mert. Y aunque todavía no hay confirmaciones, los seguidores aguardan con entusiasmo. Las redes sociales no paran de preguntarse, ¿será esta la historia de amor más genuina del espectáculo turco, o será solo un capítulo fugaz en medio del caos de la fama? Mert concluyó la entrevista con una frase que ha dejado a todos pensando. Quizás no se trata de cuánto tiempo pasa entre dos personas, sino de un solo momento que lo cambia todo. Y para mí, fue esa noche, y ese, no te vayas. Desde entonces, el nombre de Afra está escrito en cada línea del diario de Mert, no como una celebridad, ni como una actriz, sino como la mujer que, con 3 palabras, encendió algo que ni el tiempo ni la distancia podrán apagar. Gracias por acompañarnos en esta historia tan emotiva. No olvides suscribirte a nuestro canal y déjanos tu comentario. ¿Crees que Mert y Afra vivieron un amor secreto? Queremos saber tu opinión.